Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo, programa de peso para un público que piensa. Hoy jueves, debemos conversar en algún momento con el general Félix Paniagua, historiador, y siempre él nos trae un tema interesante, propio de la fecha, y de las a tono con la fecha, las efemérides, de manera que es un poquito más adelante. Debemos pasar revista a algunos de los temas que están... Que hay muchos temas. Sí, algunos que están rondando, girando siempre en torno a lo mismo, y otros que se van incorporando, los que van siempre patinando ahí como si fuera algo rebaloso o una especie de jabón. Es el caso de la ley de partido, que sigue todavía sin aprobación, a pesar de eso duró 16 años en el Congreso y ahora se están renovando esfuerzos para que se conozca. Y como que hay un guabineo, un mamoneo, como decía, creo que era lo que decía el señor Pepín Corripio, que se estaba de guabinoso pero él utilizó otra cosa, mamoneando. Sí, una palabra de uso coloquial. Sí. Ahora no la recuerdo yo también. Exacto. Pero de todas maneras, resulta que los partidos pequeños, que son básicamente los que han estado torpedeando, me decía en algún momento el doctor Franklin Almeida que eso se había consensuado y se había llegado ya a un acuerdo y se iba a aprobar. Y entonces un grupo de partidos pequeños fueron, la gestión del doctor Leonel Fernández, fueron a Palacio a decirle al doctor, eso a nosotros no nos conviene. Vamos a buscarle una vuelta a eso. Y entonces ahí vino y se cayó la ley. Ahora, parte de esos partidos pequeños que son aliados al PLD, probablemente estén en la misma tesitura, porque es que eso los deja fuera de reconocimiento. Ellos lo que tienen el temor de perder el reconocimiento. Pero también... Tú sabes que, fíjate tú, si tú lees la ley original de financiamiento de partidos políticos, muchos de ellos no eran sujetos de financiamiento. Asimismo, como la ley establecía cómo se perdía o ganaba el reconocimiento. Ellos se inventaron una serie de argucias y ahora se puede sacar 10 votos, pero si con una alianza tú consigues un regidor. No, la alianza legitima entonces la permanencia como organización. Y un sistema de financiamiento, y acceder al sistema de financiamiento público. También financiamiento. O sea, bueno, pero de todas maneras ellos son los que están alegando una serie de cosas y quieren que la discusión se saque del seno del Congreso. Fíjate qué partidos o qué organizaciones que abogan por lo institucional, criticando la falta... El Congreso, que es el lugar institucional adecuado a que se discute. Se vive criticando la falta de institucionalidad en el país o la necesidad de reforzar la institucionalidad, y entonces resulta que una serie de organizaciones mayoritariamente pequeñas, entonces pero entre ellos el PRM, que fue es el principal partido de oposición. Entonces, y fue el segundo en votación. Claro. Entonces, están pidiendo que eso se saque del seno del Congreso y que se lleve a un foro, a un escenario, Luis, a un escenario supuestamente más independiente. Pero en definitiva, lo que se quiere con esto es que se busque un bajadero a ver si se boicotea Luis, aquí hay gente que ha estado hablando de una supuesta crisis que no existe. Y hay gente que lo que está tratando de construir la crisis. Claro. Porque es precisamente... No, se está trabajando en la construcción de esa crisis. Sí. Vamos a sacarlo del Congreso, del espacio congresional, porque ahí no debe ser. Pero esta mañana, en uno de esos programas interactivos, oía yo a unos protagonistas de grupos de la sociedad civil, de esos pequeños grupos que están surgiendo, que dicen que lo importante es sacar la discusión del madre y maestra.
Oye, O sea, sacarla de maestra. ajá, ¿para dónde la vamos a llevar? ¿Para el Parque Independencia? No, a lo mejor que sería al Parque Olímpico, al Estadio Olímpico. Sí, y que todo hijo de vecino empiece a... Es que Es una locura. tú lo que recuerdas aquella vez cuando se estaba discutiendo la modificación a la Constitución, Sí. la reforma que se hizo aquella vez del 2010, que a iniciativa del presidente Fernández, a sugerencia de él, se llevó a una serie de sectores de la población para tratar de consensuar lo la más consulta más amplia que se haya registrado. más amplia que se pudiera hacer. Y yo recuerdo, y siempre se me ha quedado eso martillando allí en el Capotillo, cuando hablaba de que allí debería incorporarse a esa discusión el tema de las cucharas. La cuchara, sí. Oye, pero, o sea, de la gente que está pasando hambre, ¿pero qué tiene eso que ver con una reforma constitucional? Y entonces es que aquí todo el mundo opina de todo, hasta de lo que no sabe, o comenzando con lo que no sabe. Sí. Entonces yo creo que, bueno, ese es uno de los temas. Entonces el otro tema que también viene dando vuelta desde hace ya varios meses y todavía está muy candente porque tiene elementos nuevos. El elemento nuevo fue la confesión o referencia o afirmación antes de ayer de la esposa de Joao Santana en Brasil frente a un juez, en el sentido de que la Odebrecht no dio dinero para el financiamiento de campaña del presidente Danilo Medina, ni aquí ni en República Dominicana ni en Brasil. Ni en Argentina. Perdón. Ni aquí ni en Argentina. Ajá. Entonces, eso, como es natural, debió caerle como un vaso de algo o un cacharro, un jarro grande, agua helada a algunos sectores que entendían que cualquier cosa que dijera esta señora o Joao Santana iba a profundizar más, a darle más argumentos a ellos para la campaña que han iniciado. Resulta que de todas maneras esto, si se quiere, que anota algo. Mónica Maura no es solo la esposa de Joao Santana, es socia de la oficina y es la encargada del área financiera. Bueno, pero un elemento importante es que el hecho de que ella hiciera esa declaración desarticula o deja, ojalá que no tenemos un problema nos distrae, de perturbación. Vamos a tranquilizar eso ahí porque así no podemos hacer programa. ¿Por qué es importante el crecimiento económico? Imagina que la economía no está creciendo y no se están generando suficientes empleos. A tu hija, que se acaba de graduar de la universidad después de tanto esfuerzo, se le dificulta encontrar un buen empleo y tú estás en riesgo de perder el tuyo. Ante la falta de crecimiento económico, las empresas están cerrando y nadie está dispuesto a invertir. Como consecuencia, tu familia no podrá aspirar al nivel de vida que soñaste para ellos. Por esto, el Banco Central contribuye a un crecimiento sostenido de la economía a través de la implementación de una política monetaria orientada a mantener la estabilidad de precios, mientras procura la regulación eficiente del sistema financiero y el adecuado funcionamiento de los sistemas de pagos. Un crecimiento económico estable crea un clima adecuado para el aumento de la inversión, promueve la creación de empleos y el aumento del ingreso, lo cual, unido a la ejecución de políticas públicas, contribuye a reducir la pobreza, es decir, el crecimiento económico sostenible. Sienta las bases necesarias para alcanzar el desarrollo y mejorar las condiciones de vida de tu familia, permitiéndole un mayor acceso a bienes como electrodomésticos, muebles, computadoras, transporte, porque cuando una economía crece de forma estable y sostenible en el tiempo, tus sueños de hoy serán tus logros del mañana. Campaña de educación económica y financiera del Banco Central de la República Dominicana.
por la estabilidad y el crecimiento. Cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Ven, dame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca. Porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo. Porque las tradiciones no se pierden y esta es orgullo de todos. Ven con tu café de siempre, con esa aroma que enamora, con esencia de familia, que Café Santo Domingo. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. La central termoeléctrica Punta Catalina continúa su construcción de forma socialmente responsable, reflejando en sus prácticas una gestión de máxima calidad con exigencias medioambientales, cuidando cada detalle y fortaleciendo el avance del sector eléctrico nacional. Mirando hacia el futuro, el corazón de cada dominicano y de todos los que hoy forman parte de esta gran realidad trabajan para consolidar lo que inició en el 2013 y que hoy se hace más corto el camino para ver finalizada su construcción. Punta Catalina ha producido más de 5.000 fuentes de empleo, con su avanzada tecnología y el cumplimiento de los más exigentes estándares establecidos por la IFC. Proyecto avalado por la prestigiosa firma norteamericana Stanley Consultant. Hoy seguimos avanzando en su construcción para contribuir a suplir la creciente demanda de energía eléctrica. Caminamos hacia 24 horas de luz en todo el país, iluminando el presente para el futuro del país. Ahora puedes resolver todas tus diligencias bancarias y hacer tus depósitos donde compras el arroz, realizar tus recargas donde te arreglan, hacer todos tus retiros donde compras tus recetas y guardar esos clavos donde compras el martillo. Todo esto y más en nuestra red de subagentes Cerca Banreservas, disponible para ti en todo el territorio nacional. Realiza gratis tus retiros, depósitos, recargas, pagos de tarjetas, consultas, transferencias entre cuentas, pago de multas y trámites de licencias. Subagente bancario Cerca Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de los dominicanos. El tema que quería plantear que está en el tapete, el tema de la Odebrecht, el elemento de la declaración de la homologación. Primero, la declaración de la esposa de Mónica. Y que eso, bueno, si hubiese, imagínate que ella hubiera dicho lo contrario. No estuvieran celebrando. Estuvieran celebrando y el país estuviera con las patas para arriba y sabe Dios por dónde estuviera la cabeza. Entonces, pero resulta que no. Entonces ahora quiere, incluso envía un titular que si la habían comprado. Hay gente que poniendo en entredicho eso. Que la compraron, y entonces, que le secuestraron. Lo segundo es la homologación, que ya otro juez homologó el acuerdo entre la Procuraduría y la Odebrecht. Sí. Entonces, ahora se está queriendo también cuestionar eso. Que el juez que lo hizo no es un juez de carrera, que no es un juez de carrera y que además de eso, él hizo eso porque está aspirando, él quiere ir a una de las cortes, procurador, presidente de una de las cortes, qué sé yo, que de San Juan, traído aquí, que lo traigan de fly, presidente de una de las cortes. Bueno, ya sabíamos que le iban a poner. Todos esos son los temas que se han estado manejando, pero como quiera van a decir, como quiera se va a atacar. El tema es que esto se parece, guardando las diferencias, al tema de Venezuela. La opinión pública está dividida porque se ha estado haciendo toda una campaña. En el caso de Venezuela se ha estado haciendo una campaña internacional. En términos internos,
hay un pueblo que está queriendo salir del presidente. Bueno, pero hay una constitución y hay una institucionalidad que hay que respetar. Y ahí lo que hay es que buscar, hay unas recetas que desde fuera que se las quieren aplicar a través de la OEA, resolver el problema desde fuera, pero resulta que es mediante un acuerdo de tipo político que tiene que resolverse las cosas porque el país está virtualmente dividido. Pero que si van a elecciones ahora, otra vez, mañana van a elecciones, vuelve y gana Maduro y Chávez y el chavismo. No estoy seguro. Bueno, tú lo Yo planteas no estoy así, seguro. pero porque realmente eso está pasando aquí como en el asunto verde. Yo lo veo así. Y si mañana vamos a elecciones mañana, y tú puedes estar seguro que numéricamente hablando, los verdes no ganan las elecciones. No ganan. Entonces siempre, democracia es mayoría, aunque sea la mitad más uno. Bueno, Luis, lo que están provocando las marchas ganaron abrumadoramente la anterior elección, las congresuales. Y son los que están las sí. congresionales. Y ellos son los que están interesados en que se hagan, se convoquen elecciones, por ejemplo. Pero que no se puede convocar elecciones hasta que no se termine el periodo. No, las elecciones para gobernadores debieron celebrarse. Y no se han celebrado. Hay que celebrarla. Sí, y entonces lo otro con Maduro, el referendo revocatorio lo contempla la Constitución también. Bueno, de todas maneras, en lo que madura la situación de Venezuela. Qué difícil. Y ojalá que sea, en la reunión de aquí de la FUNCLODE, entre el presidente Fernández y Almagro, el titular de la OEA, se estuvo tratando el tema. Y realmente lo que prevalece es la necesidad de un diálogo. Por eso incluso se sacó de Venezuela la conversación y se trajo aquí, porque allá no hay condiciones, el ambiente no permite realmente. Mira, Danilo, tenemos a el general Félix Paniagua, que va a venir los jueves, ya oficialmente con un tema siempre de interés y a tono con las fechas, con la fecha que corresponda. Mañana es la fecha de una batalla muy importante. Sí, una batalla que cambió bueno, en general lo va a explicar, pero cambió el destino de la isla, se puede decir. Así es que sea él que lo anuncie, la bienvenida al general Félix Paniagua, historiador y muy al tanto y muy con una mente preclara. Sí. Y sobre todo la facilidad para manejar las fechas. Yo que soy olvidadizo, imagínate, en mi vida podía yo ser historiador. Iba a confundir las batallas, iba a poner una con... iba a ponerlo a pelear de nuevo. Sí. Bienvenido, general. Bueno, buenas tardes, pueblo dominicano, y buenas tardes, mis queridos contertulios. Sí, mañana cumple un año más de la batalla de la carrera. La batalla de la carrera se efectúa en la carrera y por eso lleva su nombre, que es diferente al problema que tenemos con Azua. ¿A quién se le dio una carrera ahí en la carrera? Es probable que en los tiempos de la colonia a alguien le dieron una carrera o corrían caballos por ahí, porque nada pasa por nada. Sí. Y usted que es de Hermaniel, y yo que soy azuano, y don Danilo que es un santiaguero, pero también es un hombre de la República, tiene que tener algún conocimiento sociopolítico, ¿por qué le dirán la carrera? No sé si. Vamos a averiguarlo. Incluso una de las calles de Santiago se llama La Carrera. La Carrera es una calle importante que está en honor a esa batalla. Sí. La batalla de la carrera se efectúa exactamente Sábado Santo y Domingo Santo. O sea, los haitianos... O sea, ahí no se respetó ni siquiera la Semana Santa. No, precisamente. Esas fueron una de las tácticas que cogió Saluc, o Soluc, o Saluki, como el pueblo dominicano lo llama, que se nombró Faustino I. Que era un negro venido de lo más bajo porque ni su padre se conocía. Y era de la raza, del grupo étnico mandinga. Él mismo era de la vieja guardia, como decían, de los tiempos del liderazgo histórico. Del liderazgo histórico de ellos, que viene desde Petión. Y entonces estaba hasta en una hamaca, cuando va y le dice, mira, el Congreso lo está eligiendo usted presidente con la renuncia aquí del presidente de la República. Pero a mí, o ustedes están jugando. Más sin embargo, le gustó el carguito. Y se convierte entonces en Faustino I. Se hizo emperador. Y él creía que tenía el derecho de hacer un emperador para la isla, con pretensiones incluso de carácter geopolítico, de influir en Cuba,
y de las extender demás, su imperio extender su imperio a los demás. Entonces Faustino, que era un analfabeto, que se firmaba con dos cruces y sus huellas, en el 1848, exactamente en octubre, que eso es muy interesante históricamente, pueblo dominicano, porque el primer estado que nos reconoce a nosotros es Francia. Y en octubre del 48, Francia nos da el reconocimiento como Estado libre e independiente y hace un acuerdo con la República Dominicana de amistad, comercio y navegación. De ahí se agarró el celo, que yo dije, pero ¿y por qué ustedes no consultaron eso con nosotros? Los haitianos que se han sentido franceses, aunque se independizaron de ellos. Y de ahí generan un problema diplomático y exactamente en el mes de diciembre, el 18 de diciembre, le declara la guerra a República Dominicana en un momento que nosotros tenemos una división política, eso que ustedes estaban hablando, o sea, dividida la sociedad dominicana entre santanistas, que había tenido que abandonar el poder en 1848 también, y el grupo que no quería saber de Santana. Y antisantanista. Y de ahí viene la figura del segundo. No eran tan unidos tampoco. No, eso era un desastre. Entonces Haití, muy bien lo pensó, dice, ahí hay una división política como la que tuvieron ellos en 1844, que se nos permitió un respiro a nosotros. Y aquí nos estamos matando entre santanistas y no santanistas, porque tampoco había un líder. Así es. Ante esa situación, nosotros tenemos un golpe de Estado, porque Santana había sido elegido por 8 años y a los 4 años hubo que renunciar por las mismas presiones y desaciertos que hizo. Entonces, en 1848, nuestro es un hervidero político. Se le da paso aquí al presidente Manuel Jiménez, que era secretario de las Fuerzas Armadas, o sea, Guerra y Marina, y pasa a ser el segundo presidente. Le permitió a los trinitarios, aunque Duarte no se acogió a esa ley de amnistía, y a los que eran enemigos de Santana volver, y ahí viene la figura del general Mella, que estaba en el exilio, y Francisco Sánchez del Rosario también. Y fueron reintegrados al ejército. Mella, como general de brigada, se reintegra al ejército y lo mandan como adjunto del general Duvergé, que era el que tenía la responsabilidad de la parte sur. Ese era el ejército de expedición sur y ejército de expedición norte. Así se dividía. En ese hervidero político, los haitianos declaran la guerra y en República Dominicana aquí lo que estamos completamente divididos. Por eso la política... O sea, esa desorganización, no había, si se quiere, una organización, una cabeza para poder articular una defensa. No, incluso al presidente dominicano lo ponían como ridículo, de que era un gallero, de Manuel el gallero, que eso es lo que hace, que no es verdad, eso es mentira. Pero le gustaban los gallos. Bueno, pero ¿y quién no le gustaban los gallos? Y le gustaba Duvergé y a todos los hombres de esa época. Normal. Es como decía, ¿a quién no le gusta la pelota, el basquetbol ahora? Y eso era un estigma o un impedimento. Pero era un buen hombre. Pero un buen hombre, incluso respetuoso a los derechos humanos y honrado. Pero eso se decía localmente o los haitianos. No aquí. Entonces los haitianos no están ajenos a esa situación. No están acechando. Cogen la excusa. El negro de allá, Faustino Salud, sabe que decide al pueblo haitiano que reconquistar los haitianos del este le sube popularidad a él, pues él anuncia una campaña militar, llama al reclutamiento de 10,000 hombres, como lo había hecho Boyer 5 años atrás, y le sube la popularidad a él y a nosotros tenemos la popularidad baja, la moral baja. 10,000 hombres, y había tanta gente en ese tiempo. Bueno, por lo menos se llama la reserva. No, Haití era más que nosotros teníamos 250,000 personas y Haití ya rondaba casi por el 1,000,000 de personas. Porque tiene un estado que tiene 40 años y además ellos tenían más acceso porque están más pegados al Atlántico que nosotros. O sea, que ese paso de los vientos es más concurrido para ir a Europa que el canal de la Mona de nosotros. Llegando al caso, esta es la parte política que es lo interesante. Entonces, la llegada de Manuel Jiménez da un respiro y la salida de Santana y pasado a retiro del ejército. O sea que Santana es general de división retirado y se va al Prado a vivir. ¿Qué se da? Que nuestras Fuerzas Armadas están completamente divididas. Mella, un antisantanista furibundo. Matías de Vargas, comandante de Asua, enemigo de Santana. Entonces había como José María Cabral,
amigo de Santana, como estaba el mismo Valentín Alcántara, enemigo de Santana, que es el comandante de San Juan. O sea, los generales de nosotros están divididos. Un grupo es santanista y un grupo rabiosamente antisantanista. Ese es el espectro que nos llega. ¿Qué hicieron ellos? Que el 14 de... En Haití se sabía eso. Sí, esa claro que división, sí, todas las de informaciones. que aquí no había una cohesión. Una cohesión. Y que había un problema político. Okay. Y Santana no toma tampoco la medida, Manuel Jiménez, de sacarlo fuera del país. O sea, Santana es un centro de conspiración. Y todo el que estaba en contra iban a besarle la mano a ese padrino, a ese taita allí, con un ejército privado de aproximadamente 50 o 60 hombres y hasta 200 hombres. Y popular. Acuérdense que aquí dijimos en una ocasión que el poder no solamente maltrata, el poder seduce. Sí. Las mieles del poder llaman a los hombres como si fueran las luces a las mariposas. Tiene connotaciones eróticas. Tiene connotaciones emocionales. Sí, De sí. todo. De todo. Y entonces Santana es un individuo que abandona el poder, pero con un gran liderazgo. Otros los odiaban, otros los respetaban y otros los adoraban. Ante esa situación, el 14 de marzo de 1849, Saint-Luc organiza un ejército por uno de sus generales más capaz y conocedor del pueblo dominicano, el general Tomás Héctor, que había estado en Asua y había combatido aquí. Conocía bien el terreno y específicamente. ¿Había estado en Asua en qué condición? En 1844 como soldado invasor. Es la cabeza del ejército, de la caballería de Boyer en el 44. 5 años más tarde, ya siendo general de división, es la cabeza del ejército. Y entonces viene uno más carismático, como jefe de las operaciones, que después se convirtió en un héroe dominicano y con una calle aquí, que es el general Jeffra. Y Jeffra, un tipo carismático, inteligente, estratega, y Tomás Héctor se encargan. Y cuando le entraron a esa defensa, que no está muy a gusto, Valentín Alcántara, que terminó jugándolo por alta traición, el general Santiago Suero, ni el general José María Cabral y Luna, que eran coroneles en ese entonces, tampoco pudieron aguantar y en cosa de días arrasaron todas las defensas dominicanas. Con un pequeño duelo de artillería que hubo en las matas de Farfán de menos de 15 minutos, Haití rompe todas las defensas y llega hasta la ribera del río Yaque. Cuando se dijo aquí que habían tomado a San Juan, hubieron gente, como dije, que pararon familias completas en Puerto Rico. Cogieron una goleta y salieron de una vez. Volando bajito. Y hubieron quienes pensaron lo mismo que se hizo aquí en el 65, en llamar a los españoles para que nos defiendan. Sí, sí. Llegan a Asua, ¿qué es su Perdón, preocupación? el 65, ¿llamar a los españoles? Llamaron a los americanos. A los gringos. Entonces, en el siglo XIX, Digo los españoles, pero por la influencia española. Sí, Lo que se hizo llamar aquí, a los españoles como en ese tiempo. como pasó después aquí en de el pasar. 65, Ah, de ok. que no Ok. pudieron pasar el puente, le hicieron una resistencia, llámelo que ya hay que comunista, y le hacen ver a Lyndon B. Johnson que ya aquí esto es otra Cuba. Sí, sí. Pero volviendo al 49, hago ese paréntesis porque guerra por guerra, lo que es una fábrica de muertos. Un combate es una cosa, una batalla es otra cosa. Ahora, ya nosotros teníamos un teatro de la guerra, que es una parte política y social. Y las guerras terminan como comienzan por lo regular, que con la parte diplomática. Entonces Haití no embiste en Asua, se prepara la defensa aproximadamente con 1.500 hombres dominicanos y ellos venían aproximadamente 1.500, estábamos equilibrados. Pero la fuerza de nosotros prefieren que se metan los haitianos antes que vuelva Santana. Es como parte de las contradicciones. Entonces el general Antonio Duvergé, gran Que táctico. esas contradicciones generalmente son las que se aprovechan en política para ganar el determinado propósito o conseguir el poder. Divides y vencerás. Dividido. Por eso yo hago ese paréntesis de la posición política que nosotros teníamos. Entre los antisantanistas Pero eso y parece santanistas. que es como una cultura. Eso se lo llevan muchos dominicanos metidos No, pero eso en la es- sangre. No, pero eso es del hispano. Porque yo digo del, sí, La pero emotividad. yo digo del dominicano en función de ver los partidos, cómo se dividen, cómo esa división los saca del poder o les impide llegar al poder. Por las mismas rebatiñas y las mismas y eso diatribas. se repite y es la misma
la misma historia de todos los tiempos. Bueno, pues eso viene de nuestra fundación de la República, pero en este caso es más peor, porque aquí entonces la política, y por eso llamo a mis hermanos de armas, de que no es que usted tenga un sentimiento, pero la política partidarista en los cuarteles, eso es nefasto, lo divide, Claro. y lo divide de una manera que no pueden orquestar nada. Por eso yo particularmente como ciudadano no he estado de acuerdo, conociendo las esencias de los cuarteles. Usted lo conoce más que yo, que estuvo Y de en los nuestra cuarteles. cultura Yo he ido política. solamente de visita a los cuarteles, donde he tenido muchos amigos. Yo no estoy de acuerdo con el voto militar. Porque es que si, No, la Fuerza Armada de nosotros no tiene esa madurez todavía. El país. El país no tiene... Eso es más grande, usted lo vio en macro, ¿verdad? Exacto, en macro, porque imagínense, Ni los si partidos. siempre ha habido participación de una forma u otra, o involucramiento, o asusamiento, o reclutamiento de las fuerzas militares para distintas diabluras, o para bien o para mal, generalmente para mal, cuando se involucra a las Fuerzas Armadas en asuntos políticos. Y realmente, y por eso incluso está consignado en la Constitución de que... Es tan interesante eso, lo que usted dice, y está consignado, lo previó. Claro, no, que pero en ese la politicidad... Pero en ese momento, ser militar tenía la participación, votaba, aunque no era el voto directo, porque se votaban entonces por escaño, que lo que teníamos en ese momento el sistema era unicameral, no existía el Senado. Usted imagine, hablando de candidatura en los cuarteles. No, porque fulano de tal... Una locura. Mientras esté en paz no hay problema. Ahora el problema es orquestar usted una operación de defensa con las Fuerzas Armadas divididas por pasiones políticas e intereses. Ahí es el problema. Claro, sobre todo cuando usted es dividida. Esté dividida. Pero como quiera, porque si usted la tiene de su lado, como aquella vez, usted recuerda la famosa participación de los fusiles con el paño rojo en las bayonetas, en la punta de las bayonetas, los paños colorados en el 78. Una barbaridad. Entonces, Los guardias bailando encima de la verja del Ministerio de las Fuerzas Armadas. claro. O cuando en la revolución se dividió la Fuerza Armada. Entonces tuvimos una guerra civil. Ahí éramos proclives a la ocupación haitiana Claro. y de todo. porque No estábamos habían en eso. fusiles en la calle. Bueno, vamos a armar pueblo. Vamos a armar pueblo. Y ahí se armó la de no Pues, te en menees. el 49, Vamos, general, a una dejémoslo pausa. ahí en el 49. Vamos a la pausa, retornamos con el general Félix Paniagua en su participación. ¿Cómo era que se llamaba la sección, general? no, se llama Retorno- todavía. se llama todavía. Epopeyas y próceres. Epopeya y próceres. Sí. No, yo creía como usted se había llevado, había mudado la... Que es la pausa final, Luis. No, hermano, aquí que está mi cordón umbilical. Epopeyas y próceres. Bueno, pues vamos a la pausa y volvemos. Si no con la epopeya, con la referencia de los próceres, o las dos cosas. Vamos y volvemos. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Ahora puedes resolver todas tus diligencias bancarias y hacer tus depósitos donde compras el arroz, realizar tus recargas donde te arreglan, hacer todos tus retiros donde compras tus recetas y guardar esos clavos donde compras el martillo. Todo esto y más en nuestra red de subagentes Cerca Banreservas, disponible para ti en todo el territorio nacional. Realiza gratis tus retiros, depósitos, recargas, pagos de tarjetas, consultas, transferencias entre cuentas, pago de multas y trámites de licencias. Subagente bancario Cerca Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de los dominicanos. ¿Cuál es tu historia?
Yo soy hijo de la agricultura y siento amor por sembrar una mata. Han pasado la vida sembrando habichuelas. Y para sembrar habichuelas hay que pelar las lomas. Todas esas montañas, toda esa loma por ahí, la gente la chapeaba. Pero ahora están motivados a que si se le apoya, en vez de sembrar habichuelas, van a sembrar aguacate y van a sembrar café. Se ha comenzado con un plan piloto, un proyecto de reforestación que llegue a todos. Va a ser el cambio, va a ser la transformación, va a ser la esperanza y la vida de nosotros. En Elías Piña, San Juan y Asua ya están en marcha los proyectos de reforestación del gobierno. En esas provincias se destinarán cerca de 2.500 millones de pesos para recuperar más de 200.000 tareas con árboles frutales y café. Juntos hacemos historia. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Vimos el general Félix Paniagua en la sección de los jueves, Epopeyas y próceres. Sí, bueno, a propósito de cumplirse mañana un aniversario de la batalla de las carreras. Correcto. Entonces la batalla de las carreras no solamente produce un efecto de carácter psicológico, sino también un efecto político. Y nace un nuevo liderazgo local, que ese liderazgo gobernó hasta 1861 y trajo la anexión. El nacimiento de ese nuevo liderazgo es lo que fermenta, bulle para... Da cierta estabilidad, pero trae después problemas enormes aquí en el país. Ahí nace por producto de ese problema. ¿Qué sucede? Como Asua no puede aguantar la defensa, los dominicanos lo que hacemos es que nos replegamos el día 15 de abril, ya los haitianos están desde el 14 de marzo, ocupando todo como militarmente y mandando hasta fuerzas navales, con un apoyo naval. Ocupan ya todo el país. Y ocupan la parte sur del país. O sea, la parte sur del país solamente. Sí, señor. Entonces lo que hacen es que avanzan y se le hace una buena resistencia comandada por el general Antonio Duvergé, que es el comandante del sur. Y entonces Antonio Duvergé se auxilia del coronel José María Cabral y se auxilia también del coronel Eugenio Míchez, que es de la gente furibunda de Santana, y de Matías de Vargas y de los generales azuanos. Y le hacen lo que se llama, y por eso se da la batalla del número, 17 y 18 de abril. Yo lo que siempre me he preguntado, general, en esos tiempos donde las comunicaciones no estaban tan avanzadas, arrancar de caballo... El caballo fue primordial. Qué sé yo dónde, el último rincón del sur. Todavía tú te subes en restauración y te pones a pensar lo que es. No, exacto. Y realmente tú duras 3 meses y todavía la comunicación. Eso pensamos, habían buenas monturas, había buenos jinetes. Entonces no entiendo cómo tan rápido. Y agregarle a eso que los ríos eran más sí, claro. Pero se utilizaba mucho el cabotaje también. Entonces, y ya existía el vapor. Pero también, que imagínense, se podía incluso llevar una información incluso errática, y en lo que tú comprobabas, por ejemplo, ganamos o perdimos. Eso pasó. Todo ese tipo de cosas pasaron, pero hay que hará con los bueyes que se tienen. Sí. Entonces, ante esa situación se da lo que se llama la batalla del número, que ahí está el monumento, y se distingue Duvergé. Ahora, nosotros arrastramos 17 y 18, pero ya el 19 nosotros no tenemos, y los haitianos rompen el desfiladero del número y nos envuelven. Entran por el camino del Maniel, lo que había sido en la primera república que hablamos, en el 44, 5 años atrás, el Memiso. Se meten por el Memiso, bordean el número y se entran por atrás y llegan a las carreras. Entonces ahí es que viene la parte política. ¿Qué hizo Buenaventura Báez? Buenaventura Báez, azuano, con mucha influencia en el sur, era el presidente de la Cámara de Diputados. Y hay un enfrentamiento por un proyecto de ley, es decir, por una ley, la Cámara de Diputados reintegra al general de división retirado Santana por encima del presidente de la República, y lo hace por esa ley, comandante de las fuerzas militares del sur para la defensa de la patria. Una ley, entonces el Congreso
la Cámara de Diputados, se le era impuso. unicameral. 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 La Cámara de Diputados se le impone al Poder Ejecutivo. Que siempre en la misma Constitución decía en su artículo 185, en lo que respecta a la Fuerza Armada, era el comandante en jefe. Mas, sin embargo, aún si con la Constitución no había tribunal constitucional ni nada de esas cosas, le impuso Buenaventura con el liderazgo que tenía y los diputados para que ese señor que sale ahí en pantalla, el general Santana, que sí era un estratega y un individuo con un liderazgo natural y un don de mando natural. Cuando se dijo que Santana estaba ahí, Duvergé, Mella, que era el enemigo de él, Sánchez, que había llegado hasta Baní, todo lo que había sido su enemigo, lo cooperaron, eso es una gran nobleza de Sánchez incluso Mella pasó a ser el segundo en mando del ejército de expedición. ¿Lo aceptaron entonces? No, lo aceptaron el que no por temor, por respeto. O sea que todos, incluyendo el general Mella, que había sido deportado por él en el 44. Entonces, ¿qué pasa con el presidente al imponerle perdió toda la autoridad. ¿Toda la autoridad? Toda la autoridad moral. Y entonces no le quedó al presidente Jiménez más que su renuncia o destitución. Fue destituido por el mismo Congreso por ineficacia. Y entonces el general Santana vuelve a ser confirmado, no como presidente, sino que entonces eligen al que le hizo el favor a Santana. ¿Quién fue? Buenaventura Báez. Entonces le abre ahí a Báez, con el apoyo del brazo militar de Santana, le abre a Báez las esperanzas y llega a ser presidente de la República para 1849. Sí. Que entonces se proyecta como un hombre con capacidad estratégica política. No. Y siendo, en el contexto de la época, un hombre culto con relación a la tosquedad de Santana. Sí. ¿Qué hacen los haitianos? O sea, esta es la parte política. Es la parte que yo entiendo que no se trata mucho. Entonces los haitianos llegan hasta el río Coa y nosotros cogemos las aguas turbulentas del río Coa, que venía un gran afluente, no ahora mismo como está, en esos tiempos, ahí están los pilones, y organizamos una defensa, pero ya liderada por Santana. Santana utiliza a Mella como su asistente, un individuo con mucha astucia. Utiliza a los hermanos Bruno Pimentel, utiliza al general José María Cabral y Luna, utiliza a Matías de Vargas, a todos los hombres con experiencia de combate. Y le voy a ser sincero, la batalla de Azua nosotros empezamos ganando del principio. La batalla de Santiago también, la batalla de las Carreras, fue como revivir un Lázaro. Y de ahí es que Santana afianza ese liderazgo militar que le permite gobernar 8 años luego y convertirse en el árbitro de los destinos nacionales. Y le abre también al general Báez, que se nombra general, y de ahí es que viene, que Báez también utiliza en el Congreso y nombrar a Santana Marqués de las Carreras. Por eso que hay una equivocación, que creen que el Marqués fueron los españoles, y fue el Congreso Dominicano que le dio el rango de Marqués de las Carreras al general Pedro Santana Familia. En el caso del general Pedro Santana, general, realmente hay quienes defienden una serie de acciones y de decisiones de él en servicio o en beneficio de la patria. Entonces, lo que realmente lo estigmatiza, o si se quiere, le saca un poco le tumba los méritos, es la anexión solamente, o hay otras. Bueno, al general Santana. O su comportamiento también con los El comportamiento del troglodita le afecta a su vida política. Decir que es traidor, no, yo no la comparto. Una anexión es un acto de traición. Es un crimen de lesa patria. Ahora, el general Santana nunca tuvo la convicción desde su primer momento. Nunca creyó en la República. Nunca creyó que esto podía ser independiente, como tampoco Báez. Sí. Porque con eso le digo que justifico. Que necesitaba una ayuda. Que tener este pedacito de tierra con los haitianos íbamos a ser proclive en todo momento a una ocupación y que un día podía pasar. ¿Qué le faltó a Núñez de Cáceres? ¿Que fuera menos soñador o tener...? Ya usted contestó, era un gran idealista. Y los idealistas, incluyendo hasta Bolívar, sin faltar al respeto, no hemos sido organizador de los estados. Y yo me pongo en el grupo de los idealistas. Siempre han sido los hombres dominadores los que han organizado los estados, incluyendo Venezuela con Páez.
Páez decía, si el poder no es absoluto, no sirve para nada. Era de la misma estirpe de Es de la misma estirpe. De Santana. De Santana. Sí, hombre, y si nos vamos Montaraz. al organizador del Estado colombiano para estar con nuestros vecinos, Santander no fue una papita. Por eso Bolívar decía, el hombre de las muchas leyes, no el hombre de las leyes. Lo que pasa es que decía Santander en sus tratados políticos, las órdenes se cumplen, pero hay que tener letamiento moral y jurídico para legalizar las cosas y los excesos. Nunca hizo nada que no fuera un fusilamiento, sino había una sentencia. Y se creaban las condiciones jurídicas. Trujillo era muy legalista en eso, es legal. Porque era un... Había que matar a alguien, le tiraban un camión, pero fue un accidente, pero no. Buscaba la manera, aunque sea por la ley 241. Ahora, volviendo a Batalla de las Carreras, es una verdadera epopeya. En horas de las madrugadas, fueron 2 días. 2 días de batalla. Sí, del día 20. ¿Y qué pasó con la población azuana? ¿En qué parte? No, Azua estaba desolado. Se repliega todo, cogemos los desfiladeros del número, nos los quitan y entonces tenemos que replegarnos en Sabanabuey, el cuartel general, y hacer una línea extensiva del Cerro del Cañón, lo que es la carrera, toda la orilla del río, hasta llegar a la bahía de Ocoa, donde también se mueven las embarcaciones de nosotros. En ese tiempo las poblaciones eran muy reducidas. Sí, pero nosotros teníamos aproximadamente 800 hombres en Batalla de la Carrera. 800 hombres. Sí, y los haitianos aproximadamente tenían algunos, porque ellos pierden más de 200 hombres también. 800 hombres que constituidos en compañías móviles. Eso es mucho, hombre. Sí, sí. Y ahí entonces se utilizaron las 3 armas. La artillería, hubo duelo de artillería, por eso una verdadera batalla. Se utilizó la infantería con el machete, que era nuestra arma por excelencia. ¿Y esas armas pesadas, era que ya se estaban esperando? Que se traían en barco de aquí de la capital. ¿Y qué tanto podía llegar un barco, trasladar? No, un barco lo hace digo, un barco de ahora, pero yo estoy hablando de aquellos tiempos. Nosotros teníamos barco de vapor. El vapor existía en nosotros. No era solamente vela. O sea, que no era una lancha empujada. No, con los indios no, ya con los nativos no. Ahora, lo interesante de Batalla de las Carreras es que devolvió la independencia dominicana y con ese ataque al machete que se le hizo en la madrugada de ese Domingo Santo, del 21 de abril, día domingo, Domingo Santo, los haitianos no le quedan otra cosa que retirarse. Y hay que ver lo que escribe el general Jeffra en su diario de campaña. Aprovechar la tranquilidad de la Semana Santa para travesuras. Entonces viene de muy lejos, no solamente. Pero trajo entonces el problema. En el 80 y tanto, cuando Jorge Blanco, aquella vez que. Pero si bien es cierto que le abrió las puertas al general Báez y une esa batalla, el genio de Báez, que es el cerebro de Fouché, con el brazo de Atila, y se hacen él y Santana juntos, y liquidan a Manuel Jiménez, y Manuel Jiménez muere en Haití, porque entonces los haitianos le permiten exilio al mismo presidente dominicano. Pero también trajo el problema a Haití y le abre las puertas a un nuevo líder que se hace amigo de la República Dominicana, a Jeffra, porque entonces Jeffra ve como un fracaso haberle declarado la guerra a la República Dominicana, que Haití lo que tenía que organizarse económicamente y no pelear con sus vecinos. Y eso le abre que Jeffra llegue a ser presidente de Haití. Concluyo mi exposición diciéndole que más que un Lázaro que estaba muerto, Batalla de las Carreras, es una verdadera epopeya que devolvió al Estado Dominicano su independencia total. Bueno, el general Félix Paniagua ha estado... Me gustaría, por favor, que salieran la figura del general Duvergé, que aunque en Batalla de las Carreras, y el general Mella, quien también pasó a ser el segundo en mando del general Santana, y de ahí sale nombrado ministro de guerra del gobierno de Buenaventura Báez. A ver si tenemos las imágenes y con eso nos vamos por ahí. Bueno, gracias general por estar con nosotros en el día de hoy. No, el jueves estamos aquí y vamos a hablar de la guerra de abril ya el jueves. Sí, ahí está el general Duvergé, que era el comandante sur. Ahora, cuando vienen los problemas políticos, a Duvergé le pasa un consejo de guerra, de que por el problema que generó Azua. O sea, él carga con la negligencia el general Duvergé. Y cuando lo destituyen del ejército, es por esa negligencia. Y ese es Mella. Yo iba a decir, ¿quién es este de bigotico? No me parecía, está muy buen mozo ahí.
Bueno, el general Meyer es un español puro. Ah, que todavía estamos En el aire. Estamos en el aire. Pues yo pensé ya. Este programa es en vivo. Es en vivo. Esa es una muestra de que está. No.